hecho muchas cosas durante estos últimos 5 años y que quedan otras muchas por hacer durante los próximos 4 años de esta legislatura. Es lo que vamos a hacer. Yo os digo, muchas veces cuando escucho a la derecha, digo, oye, mira, España va rompiendo todos los récords de empleo y ellos van rompiendo todos los récords de toxicidad en la oposición. Y alguna reflexión haré sobre ello. Pero yo os voy a decir una cosa, y es lo que os pido al Partido Socialista. Ellos embarran porque están de barro hasta arriba. Ellos a embarrar y nosotros a gobernar para la gente, y sobre todo para la gente que lo necesita. Porque no vamos a parar. Mal que les pese a ellos. Los ciudadanos hablaron el pasado 23 de julio y dijeron que sí a un gobierno progresista y que no a un gobierno de coalición reaccionaria como el que, por desgracia, tiene Extremadura después del pasado 28 de mayo. La sensación que tiene mucha gente en nuestro país es que hay mucha polarización, hay mucha crispación. Da la sensación de que el debate público fuera, por un lado, que nada tiene que ver con las preocupaciones de nuestros ciudadanos. Y yo quiero haceros alguna reflexión sobre esto, que afectan a nuestra organización como una organización democrática, pero también que afectan al conjunto de las democracias, porque no es algo que esté pasando solamente en España, es algo que está pasando en todos los países del mundo. Ante una internacional ultraderechista que se está extendiendo en muchos países, algunos cercanos, Argentina, otros a lo mejor un poco más lejanos, como Estados Unidos, pero forma parte de una misma lógica, y es ver cómo la derecha y la ultraderecha se mimetizan en la forma de hablar, de hacer política y de aprobar medidas contrarias a la convivencia y a la cohesión. ¿Hay polarización? Sin duda alguna, pero hay una polarización asimétrica. Hay unos que insultan y otros que somos insultados. Hay unos que atacan nuestras sedes de las casas del pueblo y otros que somos atacados. Claro que hay una polarización, pero es una polarización asimétrica. Y la pregunta que hay que hacerse es cómo respondemos las fuerzas democráticas, las fuerzas de progreso ante este desafío. Un desafío en donde ya no se distingue al Partido Popular de la ultraderecha, en donde ya quedó muy lejos aquellos ecos de lo que decía el señor Feijóo cuando fue sustituido, o mejor dicho, sustituyeron a Casado como consecuencia de una crisis de corrupción política que afectaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a la cual hoy el señor Feijóo no da respuesta, solamente la callada por respuesta. ¿Os acordáis lo que decía? Yo no vengo a insultar. Bueno, pues, ¿cómo respondemos a una derecha que pertenece a esa internacional ultraderechista que ha hecho de la polarización y de la crispación su única estrategia para poder destruir al gobierno de España? Llevan 6 años intentándolo, no lo han logrado y ya les digo, no lo van a lograr. Vamos a gobernar 9 años este país y después los españoles tendrán que decidir con su voto qué quieren para su país. Lo más grave, compañeros y compañeras, utilizan el insulto, la descalificación y la destrucción del adversario hasta incluso desde el punto de vista personal. ¿Y por qué hacen eso? Lo hacen porque no tienen proyecto político para su país. Y si tuvieran un proyecto político para su país, no se atreven a explicarlo, porque él es el que está haciendo, por ejemplo, la presidenta que tenéis en la Junta de Extremadura, que gobierna para 1.200 personas, quitándoles el impuesto de patrimonio, con un coste de oportunidad enorme para todos aquellos beneficiarios de las políticas de redistribución, como es la sanidad, como es la educación y como es la dependencia. Por tanto, tenemos que ser conscientes de que somos un partido, que tenemos por delante un desafío extraordinario, que los progresistas de Europa y del mundo nos ven como un ejemplo, como una referencia a seguir. Y hoy más que nunca, lo que necesita
el progresismo en España, en Europa y en el mundo es unidad. Unidad frente a una internacional ultraderechista que lo único que quiere es destruir todas las políticas de progreso en beneficio de la mayoría, que es lo que representa el Partido Socialista Obrero Español en España. Yo os digo, muchas veces cuando escucho a la derecha, digo, oye, mira, España va rompiendo todos los récords de empleo y ellos van rompiendo todos los récords de toxicidad en la oposición. Y alguna reflexión haré sobre ello. Pero yo os voy a decir una cosa, y es lo que os pido al Partido Socialista. Ellos embarran porque están de barro hasta arriba. Ellos a embarrar y nosotros a gobernar para la gente y sobre todo para la gente que lo necesita. ¿Por qué no vamos a parar? Mal que les pese a ellos. Los ciudadanos hablaron el pasado 23 de julio y dijeron que sí a un gobierno progresista y que no a un gobierno de coalición reaccionaria como el que, por desgracia, tiene Extremadura después del pasado 28 de mayo. Me atrevo a deciros que yo creo que frente al insulto lo que tenemos que reivindicar es la templanza a la hora de hacer política. La templanza y mucha paciencia para no caer en sus provocaciones, en sus insultos y en sus descalificaciones. Templanza. Segundo, mucho trabajo, porque nosotros estamos a las cosas. Y las cosas es subir el salario mínimo interprofesional, ejecutar los fondos europeos para reindustrializar nuestro país, particularmente Extremadura, hacer viable el ferrocarril para que llegue y conecte definitivamente a Extremadura con el resto de España y con el resto de Europa. Enfrentarse a las élites de este país con los impuestos que hemos puesto en marcha, con las políticas que hemos puesto en marcha, ya os puedo garantizar que, como decía Juan Carlos Rodríguez Ibarra, pues supone también romper algunos cristales, ¿no? Y pisarlos. Pero lo hacemos con valentía y con coraje, porque nunca olvidamos esos principios que definen un proyecto de país que son los nuestros, fundamentalmente la igualdad. Y finalmente unidad, compañeros y compañeras. Creo que son tiempos en los que, como bien decía antes Guillermo, tenemos que pensar en el interés general. Y el interés general hoy en nuestro país, quien lo garantiza es el Partido Socialista. Vuestro lema de conectando al futuro, yo siempre he creído que el futuro siempre da la razón al progreso y, por tanto, nos da la razón a aquellos que hacemos del avance en derechos, en libertades, nuestra razón de ser política, de hacer política, de afiliarnos y de pertenecer a una organización política como el Partido Socialista Obrero Español. No es tan evidente, y esto hay que recordarlo siempre a los ciudadanos y ciudadanas, no es tan evidente el que si hubiera gobernado en lugar de Felipe González la derecha al principio de la historia de nuestra democracia, hoy tuviéramos un Estado autonómico tan asentado y tan firme como el que hoy contamos. O no es tan evidente que la sanidad fuera pública, que la educación hubiera sido pública o que las pensiones hubieran sido públicas. En todo caso, deberíamos tener derecho a pensar que hubiera sido lo contrario, porque cuando se pusieron en pie esos pilares del estado del bienestar, la educación, la sanidad o también las pensiones, la derecha lo que hizo fue que todo eso era un despilfarro que iba a llevar a la quiebra al estado del bienestar y, por tanto, a la economía española. La razón, al final, está en las políticas de progreso. Luego viene la descalificación y la destrucción del adversario, hasta incluso desde el punto de vista personal. ¿Y por qué hacen eso? Lo hacen porque no tienen proyecto político para su país. Y si tuvieran un proyecto político para su país, no se atreven a explicarlo, porque él es el que está haciendo, por ejemplo, la presidenta que tenéis en la Junta de Extremadura, que gobierna para 1.200 personas, quitándoles el impuesto de patrimonio, con un coste de oportunidad enorme para todos aquellos beneficiarios de las políticas de redistribución, como es la sanidad, como es la educación y como es la dependencia. Por tanto, tenemos que ser conscientes de que somos un partido, que tenemos por delante un desafío extraordinario, que los progresistas de
Europa y del mundo nos ven como un ejemplo, como una referencia a seguir. Y hoy más que nunca, lo que necesita el progresismo en España, en Europa y en el mundo es unidad. Unidad frente a una internacional ultraderechista que lo único que quiere es destruir todas las políticas de progreso en beneficio de la mayoría, que es lo que representa el Partido Socialista Obrero Español en España. Tenemos que ser conscientes